semana, tener este tiempo tan especial para dedicarnos a la meditación de la Escritura. Vamos a abrir, queridos hermanos, nuestras Biblias. Como usted ya lo sabe, hoy estamos en la carta a los Efesios y esta noche damos inicio al capítulo número 2. Después de 11 estudios que nos ocuparon durante todo el capítulo 1, en esta ocasión iniciamos con el capítulo 2 y daremos lectura a los primeros 3 versículos. Leo entonces: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Amén. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Por favor, tomen sus asientos en esta noche. Y por supuesto saludamos a todos nuestros hermanos que se unen a través de la transmisión en vivo. Queridos hermanos, quiero hacer notar que en este capítulo número 2 llegamos a los argumentos, diría, pero argumentos más detallados de lo que ya habíamos notado en el capítulo número 1 y en el versículo número 10. Si usted hace un poco de memoria, recordará que cuando nos encontrábamos desarrollando el capítulo número 1 y propiamente en el versículo 10 señalamos que es allí. Y quizás esta frase le va a ayudar a recordar. Yo le dije que ese versículo 10 era el corazón de la carta. Yo sé que con esto usted ya se recordó. Le dije, este versículo es el corazón del pensamiento de la carta. Y se lo recuerdo porque dice ahí que el propósito que Dios tenía era reunir en Cristo todas las cosas. Entonces, cuando mencionamos esa frase, dijimos que reunir es porque ya había estado unido, que existía una diferencia entre unir y entre reunir. Y fue ahí donde dijimos que al llegar al capítulo 2 entenderíamos de mejor manera por qué fue necesario que se puedan reunir todas las cosas en Cristo. Entonces es así, y de esta manera pues ahora doy los detalles de este capítulo 2, porque será acá donde nos vamos a enterar de los argumentos que el escritor o los escritores tienen para habernos señalado ya en el capítulo 1 y versículo 10 que fue necesario que Dios hiciera todo el proceso salvífico para poder reunir nuevamente las cosas en Cristo. Ahora, pero obviamente dijimos que si alguna vez algo había estado unido, la pregunta tenía que ser ¿qué fue lo que separó? Si algo estuvo unido, pero ahora ya no está unido, entonces hay una causa, y esa causa es el pecado. Entonces eso es lo que ahora iniciamos en este capítulo 2, en donde se nos demostrará cómo
cómo el hombre está separado de Dios a causa del pecado. Hoy hemos dado lectura solamente a 3 versículos, pero quiero adelantarle lo siguiente. La frase, en este caso el pensamiento, está ubicado desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. Entonces, estos 10 versículos nosotros tendríamos que estudiarlos en una sola noche. O sea, así tendría que ser. Me refiero a que ustedes se tendrían que quedar a partir de este momento, quizás hasta como por ahí, por las 11 o 12 de la noche, estudiando los 10 versículos. O sea, así tendría que ser. Es lo que trato de, no sé si me entendió. Pero o sea, es así, del versículo 1 al versículo 10 tendríamos que estudiarlo juntos, pero o sea, nos quedaríamos aquí casi hasta la medianoche. Entonces nosotros lo vamos a hacer en 3 partes. Esta noche llegamos al versículo 3, en donde se nos va a hablar de el tiempo pasado. Y estudiaremos, con la ayuda del Señor, por supuesto, del versículo 4 hasta el versículo número 7, en donde allí encontraremos el accionar de Dios ante lo que esta noche nosotros vamos a estudiar. O sea, ahora tal vez no lo entienda si yo le digo cuál fue el accionar de Dios, pero después del estudio de esta noche usted va a entender cuál fue el accionar de Dios. Pero eso lo vamos a ubicar, como le digo, del versículo 4 hasta el versículo 7. Y vamos a finalizar en un tercer estudio del versículo 8 hasta el versículo 10, donde veremos la dádiva de Dios. Entonces, con esto quiero generarle a usted una idea de lo que vamos a estudiar, porque siempre a la hora de estudiar es bueno tener un panorama, tener ya un escenario de lo que nos espera, porque de esa forma también uno se motiva en alguna medida a no perderse la secuencia del estudio. Y esta es una de las insistencias que yo siempre les hago, y es de que cuando uno comienza un estudio siempre es bueno terminarlo, porque de lo contrario esos vacíos que nos van quedando en cuanto a los estudios son aquellos que posteriormente a nosotros no nos permiten entender verdades tan extraordinarias de la Biblia como la que estamos a punto de revisar. Porque hay verdades de la Escritura que nosotros en alguna forma las repetimos, pero no tenemos, oiga bien esto, no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en los versículos que hoy hemos leído, este es un versículo bastante conocido. Estábamos muertos, y como dice Reina Valera, en delitos y pecados. Dígame usted, ¿qué creyente no conoce este versículo? ¿Qué creyente no lo ha repetido? ¿Qué creyente? Es más, le voy a poner así como más extrema la situación. Hay creyentes que ni saben que ahí estaba el versículo hasta esta noche que lo han leído, pero ya lo han repetido y han dicho, bien dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Claro, si usted le dice, ¿y a dónde está? Bueno, ahí está en la Biblia. O sea, no sabrían decirles que estaba ahí en Efesios capítulo 2 versículo 1, pero ellos saben que la Biblia lo dice y lo repetimos. Pero repetir esta frase sin conciencia, como le digo, es perderse de una gran riqueza, porque cuando uno entiende la profundidad de estas palabras, que como lo he venido diciendo a lo largo este sería, como dije, nuestro estudio número 12, entonces ya la idea de entender Efesios es darnos cuenta que lo que se nos está exponiendo es el profundo pensamiento que el apóstol Pablo tenía con respecto a los temas de la salvación. O sea, el apóstol tenía un panorama tan extenso, pero tan rico, sobre cómo era que se operaba la salvación. Entonces, eso es lo que aquí se nos está tratando a nosotros de transmitir. Pero, por supuesto, si vamos versículo a versículo y teniendo estas ideas y luego las vamos conjugando, al final de la carta, todos los que estamos acá tendremos, hermanos, una claridad, tal vez no al 100%, pero tendremos una claridad vasta sobre cómo es que se ha operado esta salvación sobre nosotros.
Entonces, yendo ahora propiamente al texto, si usted notó en el versículo número 1, cuando yo leí y mencioné en otro tiempo, se está marcando un pasado, se está marcando, por supuesto, un tiempo pasado indefinido, porque no se nos está aclarando cuál es ese tiempo, solo se nos dice que fue en otro tiempo, pero no se nos dice exactamente cuál fue ese tiempo. Y esto se debe a lo que continuará diciendo, porque lo que está tratando de mostrar es un estado, y no en sí un tiempo, sino un estado en el cual nos encontrábamos todos los seres humanos. Entonces, pero para explicar esto, no puedo pasar por alto un pequeño detalle. Y es de que como muchos de ustedes están, por supuesto, leyendo la versión de Reina Valera, se habrán dado cuenta que en el versículo 1, yo solamente leí en otro tiempo ustedes. Y si usted leyó Reina Valera, dice, y Él os dio vida. Entonces, quiero, hermano, adelantarle algo. Cuando la próxima semana, cuando lleguemos al versículo número 5, allí vamos a aclarar, porque aquí estamos ante una interpolación que se ha hecho del versículo número 5. Si usted le da una mirada bastante breve al versículo 5, se dará cuenta que allí dice una vez más, nos dio vida. Entonces esa frase, nos dio vida, ha sido interpolada al versículo 1. Pero como le digo, eso lo voy a explicar la próxima semana, aprovechando que llegaríamos propiamente al versículo 5. Entonces, déjelo usted por el momento ahí de lado y con ayuda del Señor lo estaremos explicando la próxima semana, porque hay un detalle importante en él que no es tan bueno que lo pasemos por alto. Pero en el caso nuestro, en el estudio que nos corresponde, quiero que usted vea que todo lo que se está mencionando en los 3 versículos se está mencionando que fue, que sucedió, que se estuvo. Por eso dice, en otro tiempo, ustedes estaban. Luego en el versículo 2 dice, en los cuales andaban. Luego en el mismo versículo 2 dice, se conducían. Y luego en el versículo número 3 dice, vivíamos. Entonces al notar, inmediatamente usted se da cuenta que se está ubicando en un tiempo, pero como dije, es un tiempo que denota un estado en el cual nos encontrábamos. Y es que el énfasis que se va a hacer en estos versículos es demostrar que el ser humano está muerto. Eso es lo que se está tratando de mencionar. Como ya lo aclaré, el capítulo 1 y el versículo 10 dice que se iban a reunir todas las cosas en Cristo. Entonces la pregunta, y ya la hicimos hace un momento, es ¿qué fue lo que separó? Dijimos el pecado. Entonces ahora no se puede hablar de reconciliar sin antes demostrar qué era lo que había causado la fractura. Entonces, ¿qué fue lo que fracturó? El pecado. Y eso es lo que se está demostrando en estos 3 versículos. Se está demostrando el pecado, el estado de muerte del ser humano. Ahora, en cuanto a esto hay algunas aclaraciones que hacer. Por ejemplo, nosotros comúnmente tenemos esta idea. La idea que nosotros tenemos al decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, uno tiene la idea es que nosotros pecamos y que por eso morimos. O sea, se lo voy a poner todavía más fácil. Uno dice, bueno, el hombre, por ejemplo, miente y entonces por haber mentido, peca. O el hombre asesina y por haber asesinado, peca. Esa es la forma en la que nosotros lo entendemos esto. Pero lo que aquí se nos está diciendo es, o sea, es un error, es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Es lo siguiente, es nosotros ya somos pecadores y por ser pecadores mentimos. Nosotros ya somos pecadores y por ser pecadores robamos.
Entonces, vea, es todo lo contrario. Porque uno lo ve desde otra perspectiva. Uno dice, es que como yo pequé, entonces por eso estoy muerto. No, usted está muerto porque ya nació muerto. Es decir, ya nacimos muertos. Entonces, por eso es que como ya se nació muerto, entonces no se puede hacer lo contrario. Es un estado total de muerte. Y eso es lo que aquí se está enfatizando. De hecho, cuando dice en otro tiempo ustedes estaban muertos. Y la palabra que se usa es la palabra necros. Entonces, a lo mejor usted ya ha escuchado entre los términos médicos la palabra necros. Que, por ejemplo, cuando se habla de necrosis, yo no sé si usted sabía que, por ejemplo, hay serpientes que causan necrosis. Le voy a explicar qué es eso. Es de que si una serpiente, o sea, no todas, pero hay una clase de serpientes que si lo llega a morder a una persona, la parte donde fue mordido, donde se inyecta el veneno, comienza a entrar en un estado de putrefacción, es decir, comienza a irse infectando, se empieza a morir la carne. Esa es la necrosis, cuando ya se ha entrado en un estado de putrefacción. Eso es a donde se aplica la palabra necrosis. Como le digo, usted podría fácilmente, por ejemplo, poner en un buscador necrosis y usted verá que está relacionado a lo que le estoy mencionando, ya a un cuerpo que entra en descomposición. Entonces, eso es lo que se está diciendo ahí. En otro tiempo, dice, ustedes estaban en un estado de muerte que ya estaban descompuestos. O sea, yo sé que a usted vea, uno se queda admirado, ¿no? Pensar que nosotros estábamos ya en un estado de putrefacción. Pero uno diría lo contrario, hermano, pero ¿cómo es eso? Dije, recuerde que está hablando espiritualmente. O sea, usted se puede ver vivo, el ser humano se puede mover, puede respirar, pero eso lo está haciendo físicamente. Pero espiritualmente el ser humano ya estaba en un estado de descomposición. Así de simple, ya estábamos descompuestos. O sea, no es que nos acabábamos de morir. Así como cuando, por ejemplo, los forenses llegan a ver un cadáver y dicen, pueden, por ejemplo, tocar el cadáver y decir, aún se conserva con temperatura, lo cual indica, y los forenses dicen, bueno, indica que hace poco murió, tendrá tantos minutos de haber muerto. O sea, todavía el cuerpo no ha entrado en ese proceso, pero aquí se nos está diciendo que el estado de nosotros era un estado en donde ya estábamos totalmente muertos. Y ese va a ser el énfasis que se va a hablar. Versículo a versículo, en estos 3 versículos, usted lo que va a ver es que lo que se nos va exponiendo es que cada vez estábamos más hundidos. Y lo primero que va a demostrar es eso, el estado de muerte en el que nos encontrábamos. Es lo primero que va a demostrar. Entonces, normalmente nosotros sabemos que la salvación del ser humano es solo por gracia. Es decir, un ser humano no se puede salvar si no es por gracia. Amén o no amén. O sea, no se puede salvar nadie por obras. Nadie se puede salvar. Por eso es que nosotros debemos de tener un gran cuidado como iglesia cristiana evangélica. Debemos de tener ese gran cuidado. Porque nosotros normalmente siempre le decimos a la gente, venga Cristo. Esto le dice uno a la gente, no es religión, le dice uno a la gente. No sé si usted evangelizando ya le ha dicho a alguien esa frase. Nosotros la decimos comúnmente. Uno dice, venga el Señor. No le estamos hablando de religión, dice uno. Le estamos hablando de relación con el Señor. Pero ya cuando la gente está aquí, se da cuenta que sí le estábamos hablando de religión, porque ya empezamos a decirle nosotros, no se ponga ese gancho. Vea, es un cambio. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Porque si nosotros vamos a hablar de que no es religión, entonces no hay normas, no son obras.
¿Y por qué no pueden ser obras? Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Y por qué no pueden ser obras? Y es lo que le digo, que el estudio de la Biblia debe de desafiarnos a nosotros a pensar. Nosotros no solo debemos de estar ahí sentados diciendo amén a todo lo que se nos diga, sino que tenemos que pensar. Entonces piense conmigo. Nosotros llevamos años diciendo, no es por obra, es por fe, es por gracia. Pero ¿por qué no puede ser por obras? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿por qué no puede ser por obras? Si hay personas que hacen buenas obras, si hay personas que le dan de comer al pobre, hay personas, a lo mejor incluso hay personas que llevan a cabo actos caritativos que ni nosotros los cristianos los hacemos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no puede ser por obras? Entonces es allí donde llegamos a este versículo 1. Porque estamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada. Entonces viene uno y humanamente se pone a hacer la filosofía de decir, mire, pero o sea, no todos son tan malos. ¿Cómo es eso de que están muertos? Pero no todos son tan malos. O sea, yo puedo aceptar que usted me diga, mire, ese está muerto en delitos y pecados porque es un gran asesino. Ese sí que está muerto. Pero el otro que lo único que hizo fue decir su mentira por ahí, ese, ¿cómo me va a decir que está muerto? Esa es la forma en la que nosotros filosóficamente clasificamos el bien y el mal. La respuesta para nosotros al hablar de entonces todos están muertos. Bueno, primero les pregunto a ustedes, ¿están muertos todos, sí o no? O sea, no ustedes, sino la humanidad. ¿Está muerta la humanidad en pecados, sí o no? O sea, no solo porque la Biblia lo dice, sino porque así es y así se puede ver. Ahora, el punto que estoy tratando de decir, bueno, ¿por qué no todos son tan malos? Eso tiene una respuesta bien práctica. Y la respuesta sigue atada a lo que estamos hablando de la necrosis. El hecho de que, por ejemplo, si usted ve, pensemos en este ejemplo. Hay un campo de batalla. Y en ese campo de batalla hay 50 cadáveres que han quedado ahí en ese campo de batalla. O sea, todos están muertos los 50. Yo le pregunto a usted, ¿están muertos sí o no los 50? O sea, ya ninguno respira de los 50, ya ninguno respira. Ya no hay palpitaciones, ya no hay pulso, ya no hay batido cardíaco. Los 50 están muertos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que están muertos sí o no? No tengan miedo de contestar. Sí están muertos. Ahora, pero si esos cadáveres quedan ahí expuestos a la intemperie, como ya no hay oxígeno, entonces los cuerpos van a empezar a entrar en descomposición. Ahora, no todos los cuerpos van a encontrarse en el mismo estado de descomposición. Habrán unos cuerpos que van a estar más descompuestos que otros. ¿Lo comprende? Lo mismo le pasa al ser humano. No todos estamos en el mismo grado de descomposición, pero todos están muertos. Todos están muertos. Entonces, eso es lo que aquí se está insistiendo al decir, en otro tiempo, y como se está dirigiendo a la iglesia, es decir, a nosotros. O sea, ahí es donde ustedes dicen, amén, dicen ustedes, creyendo que es con ustedes. En otro tiempo ustedes estaban muertos. Estaban muertos. Esa era la condición. Estaban muertos, estaban descompuestos. Tal vez unos estaban más descompuestos que otros. Tal vez algunos de ustedes eran menos malos que el que tiene a la par. Tal vez el que le tocó ahí atrás, ese era más malo que usted todavía. Y usted a veces uno orando, uno dice, Señor, yo que he sido de lo peor. Y el Señor nos podría decir, ay, hijo, porque no sabes, y ahí el que tenías a la par era peor todavía que vos. O sea, estados diferentes, pero el estado principal era de muerte, de muerte. Eso es lo que está insistiendo. Y ahora va a añadir dos, bueno, veámoslo así como categorías para demostrar en qué estábamos nosotros muertos. La primera de ellas es la palabra
transgresiones, que también se traduce como delitos, paractomas, que es eso, es un delito, una desviación, propiamente se traduce así, como una desviación. Por eso es que cuando alguien comete algo contra la ley, es eso, es una transgresión a la ley que se ha cometido. Por ejemplo, si alguien comete, y oiga la palabra que yo voy a usar, alguien comete un delito. ¿Por qué le llamamos delito? Porque es algo que ya está escrito en las leyes de un país y se está desviando de lo que ahí está escrito. Entonces esa es una transgresión, se está transgrediendo algo que ya está establecido. Eso es un delito. O sea, cuando dice en una constitución, por ejemplo, de un país, ahí dice los derechos y también dice las obligaciones. Si por ejemplo uno va por la calle conduciendo y ahí está el rótulo y ahí dice no vaya a virar a la derecha y uno lo hace, ya estaba escrito. Si ese rótulo no estuviera ahí indicándome por escrito, yo puedo hacerlo. Puedo hacerlo y decir, bueno, ahí no había nadie, ¿yo cómo iba a saber? ¿Y yo de qué manera iba a saber que no se podía hacer eso? Pero si está escrito y yo lo hago, entonces yo estoy cometiendo una desviación, un delito, una transgresión. Entonces en eso el hombre estaba muerto, en esa capacidad de ir siempre en contra de todo lo que Dios había escrito, de todo lo que Dios le había dicho que no cometiera. Y hay una segunda palabra que es la que se ha traducido como pecado, que es la palabra hamartía. Cuando se usa esta palabra, la cual es utilizada en 173 ocasiones en el Nuevo Testamento, siempre se aplica para eso, para hablar del pecado. Pero la traducción literal de hamartía está relacionada a alguien que usa un arco y una flecha y trata de dar en un blanco. Entonces, esa es la traducción, digamos, literal y original. Con el paso del tiempo, como le digo, se fue utilizando para hablar de errar nada más. Pero originalmente era eso. Es alguien que toma un arco, una flecha y tiene un punto y intenta dar en ese punto con la flecha, dispara, pero falla. Entonces ese es hamartía, que es lo que aquí se traduce como pecado. Entonces por eso es que el pecado es fallar ante la voluntad de Dios. Cuando un hombre no hace la voluntad de Dios, está pecando. Y por eso aquí se utilizan, por eso no es lo mismo lo que se está diciendo. Por eso le aclaré que es una transgresión y que es un pecado, porque no es lo mismo. Y se nos está diciendo que en esas categorías, allí nos encontrábamos y nos encontrábamos descompuestos ya por esas transgresiones y esos pecados. Bueno, llegando al final del versículo 1, porque apenas hemos llegado al final del versículo 1, no sé si ya le va quedando claro el panorama a usted. O sea, ¿cómo nos encontrábamos? Aquellas personas que dicen, mire, la verdad que viéndolo bien yo no era tan malo y tarde o temprano yo iba a salir aceptando a Cristo. O sea, esa es una gran equivocación. Hermano, bueno, a mí me han dicho algunos hermanos, fíjense que yo nunca fui borracho, yo nunca fumé, yo nunca me endrogué, o sea, nunca, que yo recuerden, fui buen hijo. La verdad que a mí no es que me haya perdonado tanto el Señor, dicen. Así como esos hermanos que uno oye que dan testimonio y dicen, hermanos, yo amanecía los días lunes en la cuneta y en el suelo, hermano, yo aquí donde me miran maté como a 10. No, dicen algunos hermanos. Sí, yo, la verdad que sí, hermano, yo era bien tranquilo, pero esa era la condición. Tal vez cometió menos transgresiones, menos pecados que otros, pero igual estaba muerto. La condición era exactamente la misma. Un
cadáver, descompuesto, apestoso. Ahí uno no dice gloria a Dios ni nada, ¿verdad? Porque es un poco fuerte pensar en eso. ¿Por qué? Porque uno tiene en mente, según uno, nuestra propia justicia, que es lo que le acabo de decir, no, sí que no somos tan malos. ¿Sabe qué ha sido realmente lo malo? Lo malo es querer creer que no éramos tan malos. Lo malo es querer creer que hay otros que son más malos que uno. Eso es lo malo realmente. Pero que nosotros nos paremos ante el Señor y le agradezcamos y le digamos: Señor, de lo más vil fuimos nosotros y ahora somos tu pueblo. Eso nunca será mal visto por el Señor. Y es que la misma Escritura dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ese será prosperado por el Señor, dice. Pero aquel que los encubre, vea, es la actitud del ser humano. Querer decir: no, si no soy tan malo como otros, hay peores. Yo recuerdo un pastor que ya tendrá quizás unos 90 años de edad. Hace poco otro pastor me daba noticias de él. Él tenía una frase que a mí siempre me encantó. Le hablo que yo era un joven de 17 años, pero él siempre nos decía eso: no, jóvenes, nos decía, no hay que andar escondiendo lo negro de nuestra vida en el gris de otros, decía. Y a mí se me quedó grabada esa frase. Le digo, tenía 17 años, o sea, ya casi, hace 30 años, todavía no, pero ya casi. Y nunca se me olvidó, porque es una de las costumbres que tiene el ser humano, andarse viendo y diciendo: no estoy tan negro como el otro, ese es peor. Eso es lo que aquí está diciendo. Todos estábamos exactamente en la misma muerte. Nadie estaba más vivo que el otro, nadie estaba menos muerto que el otro. Todos estábamos muertos. Todos estábamos sumergidos en las transgresiones y los pecados que habíamos cometido. Recuerde que nos está llevando a lo más profundo, porque ya del versículo 4 en adelante nos va a mostrar cómo es que nosotros fuimos restituidos. Ese es el propósito que lleva. Bien, veamos el versículo número 2. Y una vez más inicia hablándonos de que fue en un pasado, cuando dice: en los cuales andaban. Ya no andamos, pero andábamos. En los cuales, dice, andaban conforme a los poderes de este mundo. Y aquí va a separar esto, porque dice los poderes de este mundo. Y luego dice: se conducían según el gobierno de las tinieblas. Vea que utiliza dos según. El primer según que utiliza es cuando dice: se conducían según el gobierno de las tinieblas. El segundo es según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Ahora, si en el versículo 1 dejó claro que estábamos muertos, el propósito del versículo 2 es demostrarnos lo siguiente: que aparte de que estábamos muertos, estábamos esclavizados. Eso es lo que está demostrando el versículo 2. Por eso utiliza en dos ocasiones la frase según. Entonces, cuando usted dice según, estamos hablando de la opinión o de la voluntad de alguien más. Por eso es que está insistiendo que andábamos según el parecer de alguien más. Entonces aquí volvemos al estado del muerto. Usted sabe que cuando una persona está muerta, una persona fallece, a la persona la pueden llevar a hacerle sus actos fúnebres a donde la familia quiera. Y lo pueden sepultar a donde la familia quiera. Y el muerto no puede oponerse. El muerto no puede decir: no, aquí no me gusta ¿cómo es que le llaman allá? Campo Santo. Nadie puede decir: no, aquí no me gusta. Nadie puede decir: no me vayan a enterrar a la par aquí de la abuelita.
Nadie puede opinar nada. El muerto, los que le llevan a donde ellos quieren. Bueno, yo aquí en este país no sé mucho de eso, pero recuerdo que allá en Latinoamérica es así, ¿verdad? En Latinoamérica hasta se pelean las familias, dicen, no, tú no, porque en vida ni aparecías, así que ahora no vengas a decir nada. Yo fui el que siempre estuve ahí con el abuelito, con la abuelita, y a mí me tocan las tierras, digo, a mí me toca sepultarlo. Y a veces esos son en realidad los grandes conflictos que hay. Pero lo que le trato de decir es lo siguiente, que el cadáver va según la voluntad de alguien más. Según la voluntad de alguien más. Entonces, eso es gobierno. Y eso es lo que aquí se está señalando, de que hay una recompensa a esa vida de transgresiones y de pecados. Por eso es que Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que el salario del pecado es muerte. Entonces, como el ser humano está dentro de esa muerte porque sigue transgrediendo y sigue pecando, al seguir transgrediendo y pecando sigue estando bajo el poder de Satanás. Porque eso es lo que está describiendo el versículo 2 cuando dice que se conducían según el que gobierna. Oiga, ahí está la palabra gobierna. Y gobernar, bueno, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es administrar. Esa es la palabra gobernar, es delegar, administrar. Entonces, ¿quién gobernaba, quién administraba, quién dirigía, quién controlaba, que es otra característica de gobernar? Quien controlaba era Satanás. Y por eso es que el ser humano no puede salir de ahí. No sé si usted logra identificar que cada vez el panorama se complica más. No se trata solamente de que está muerto, sino que hay que sumarle a esa muerte un gobierno del que no se puede escapar, un gobierno del cual no se puede ser libre. Eso es lo que está insistiendo. Por eso le dije que antes de hablar cómo son reunidas las cosas, se tiene que mostrar el antes. Y el antes es un antes de muerte, es un antes de gobierno. Por eso ahora dice que ejerce su poder. Note que no solamente gobierna, sino que tiene un poder. Y cuando dice ejerce, es que trae sobre sí ese poder. Entonces, aunque el hombre tratara de resistirse, ese poder jamás lo va a dejar. Eso es ejercer poder, ejercer la voluntad. Por eso cuando las personas, al menos en teoría, una persona va y ejerce su voto para elegir un gobernante, se dice, ese es el poder del voto, porque está ejerciendo su voluntad para elegir algo. Por eso le digo, no siempre, ¿verdad? Pero en teoría sí es. O sea, aquí eso es lo que nos está mostrando, que estaba ejerciendo, o sea, su voluntad está sobre esa persona. Por eso cuando dice los poderes de este cosmos, de este mundo que nosotros conocemos, ya está, ese poder está sobre el que previamente se ha descrito en el versículo 1, que se encuentra muerto. Entonces, ahora termina diciendo lo siguiente: ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero ¿cuál es esa desobediencia? La que ya vimos en el versículo 1, la de las transgresiones y los delitos. Esa es la desobediencia. Entonces, como se está transgrediendo constantemente, se está pecando constantemente, porque no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. No hay capacidad de reaccionar de otra manera. No se puede. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y aunque de repente el ser humano tiene esos chispazos, ¿verdad?, de buena voluntad,
Y por eso usted va a ver que aún los más malos, por ejemplo, a su familia la aman. ¿De dónde brota ese amor por la familia si es una persona tan mala? Vaya usted viendo todos estos detalles. Luego llega al versículo 3 y una vez más inicia recordando que es pasado. Dice, en ese tiempo, que es, vea, una vez más está utilizando la palabra tiempo como lo hizo en el versículo 1 cuando dice en otro tiempo, ahora dice en ese tiempo, es decir, en el tiempo que estábamos muertos, en el tiempo cuando éramos gobernados, en el tiempo cuando se ejercía sobre nosotros ese poder, en el tiempo cuando éramos desobedientes, en el tiempo cuando transgredíamos la voluntad de Dios, en el tiempo cuando pecábamos, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos, dice, como ellos. Ahora, aquí debe de interpretar algo. Y este que dice, una vez más, vivíamos como ellos. Es decir, que hoy ya no vivimos como ellos. ¿Lo entendió, sí o no? O sea, ya no vivimos como ellos. Porque ya vamos a llegar al versículo 4, que esa es la realidad de nuestra vida ahora. Pero en ese tiempo vivíamos como ellos. Por eso es que cuando estábamos estudiando las cartas de Pedro, no sé si usted recuerda que lo mencionamos, que Pedro dice que al mundo le parece extraño, dice, que nosotros no corremos en la misma dirección de ellos, sino que nosotros vamos en sentido contrario. ¿Pero por qué les extraña? Les extraña porque antes sí corríamos con ellos. Antes sí íbamos en la misma dirección de ellos. Por eso es que las personas tratan incluso de ridiculizar a quien se entrega a Cristo. Pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué lo hace. Si uno podría verlo de esta manera, uno diría, ¿en qué le incomoda a otra persona que alguien se haga cristiano, que alguien venga a los pies de Cristo? ¿En qué tendría que incomodarle? En nada. No tendría absolutamente que incomodarle en nada. ¿Pero por qué le incomoda? Le incomoda por su incapacidad de hacerlo. Porque siente que es como de, ¿por qué pudo y yo no puedo? Entonces el único recurso que les queda es el de ridiculizarnos y decir, con que ya te hiciste cristianita, con que ahora sos aleluya. Ojalá vos no vayas a ser de todos esos hipócritas que van a la iglesia y que aparentan ser santos y siguen siendo diablos. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por eso, por la incapacidad que se tiene de poder ir en contra de esa corriente, como esta persona que ahora rendida a Cristo sí tiene la capacidad de ir contra corriente. Pero ¿por qué podemos ir contra corriente? Si ya dijimos que no se pueden hacer obras que nos lleven a eso. Entonces es ahí, ¿no? Uno dice, es por gracia. Pero es por gracia, ahora lo entendemos, porque estábamos muertos, no podíamos hacer otra cosa. Porque de un muerto no se puede esperar nada. Entonces Dios sabía que nosotros no podíamos hacer nada y que definitivamente Él tenía que intervenir, porque si Él no intervenía, no había nada que hacer. Entonces ahora por eso se nos dice que en ese tiempo nosotros vivíamos como ellos. Y dice impulsados por nuestros deseos pecaminosos, número uno, siguiendo, dice, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Ahora, ve este detalle, dice que éramos impulsados y luego se nos dice por qué o qué era lo que nos impulsaba. La palabra impulsar, si usted lo ve de esta manera, se está hablando de que daba esa fuerza para hacerlo. Eso es impulsados. Por ejemplo, usted sabe que un vehículo
se ve impulsado por un combustible. Por eso es que si un vehículo no tiene combustible, no puede seguir. Y un vehículo se apaga inmediatamente al quedarse sin el combustible que lo impulsa. Entonces, lo que aquí se nos está dejando claro es que nosotros teníamos, y oiga, por eso usé la figura del combustible de un vehículo, porque ¿a dónde va el combustible? Va adentro del vehículo. El combustible que nos impulsaba a nosotros lo llevábamos adentro también. Por eso es que fácilmente nos impulsaba. ¿Cuál era ese combustible? Ahí dice que era nuestra propia voluntad, nuestros propósitos, bueno, pero también dice que eran nuestros deseos pecaminosos. Eso era lo que a nosotros nos impulsaba, era lo que nos hacía que en todo momento, entonces como eso estaba dentro de nosotros, siempre nos arrastraba. Y como nosotros estábamos muertos, no teníamos voluntad para reaccionar. Y aparte que no teníamos voluntad, nosotros estábamos gobernados. Y aparte se nos ejercía esa autoridad. Entonces, en estos 3 versículos, no sé si ya entendió qué panorama más desolador. ¿Cómo salíamos de ahí, hermanos? Dígame, ¿de qué otra manera podíamos salir de ahí? Lo vea por donde usted lo vea, estábamos irremediablemente perdidos, muertos, en descomposición, gobernados, obligados, esclavizados. Y aparte de eso, dentro de nosotros, con todo ese combustible inflamable, una pequeña chispa y ardíamos. ¿Para dónde, hermanos? Entonces, ahora entiende usted por qué tenía que ser por gracia y no por obras. Ese es el punto. Por eso le dije al inicio que uno así dice, ¿verdad? Sí, es que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Uno lo repite bien fácil, pero ¿por qué? Y hoy nos hemos dado respuesta. ¿Por qué no fue por obra? ¿Por qué no podía ser por obra? Porque no había cómo. Lo hemos visto en 3 versículos. No había por dónde, hermanos. A nosotros se nos saliera una sola buena obra. Estábamos totalmente perdidos. Por eso es que el versículo 4 comienza diciendo, pero Dios. Oiga cómo comienza. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, o sea, ahí viene la intervención divina. Porque en 3 versículos se nos ha demostrado que no había, hermanos, por dónde salir. No había nada que hacer. Ahí no había forma de escapar. Estábamos totalmente esclavizados. Solo Dios podía intervenir con su gracia. O sea, por eso es que dice acá que es por gracia. Porque no había otro método que pudiese funcionar. Entonces, eso es lo que con ayuda del Señor vamos a desarrollar la siguiente semana. Como ya le dije, con ayuda del Señor llegaremos del versículo 4 hasta el versículo número 7, donde veremos ya la intervención divina a ese cuadro desolador que hoy hemos revisado y que, como ya vimos, ese era nuestro pasado. Pero fue eso, fue solo nuestro pasado. Ya no es nuestra vida, ya no es nuestro presente, ni será nuestro futuro, porque estamos escondidos en las gloriosas manos del Señor. Por eso sintámonos agradecidos con el Señor, por eso vivamos para Él, porque Él ha sido bueno con nosotros. Vamos, hermanos, a llegar hasta acá esta noche. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de considerar, Señor, estas verdades. Gracias por el tiempo, Señor, que hoy nos has concedido de reunirnos
y de estudiar versículo a versículo estas verdades que nos hacen recordar el amor, la misericordia que has tenido a nuestra vida y esa gracia infinita que nos ha reunido con Cristo. Gracias, Señor, porque estando en esta condición, tu Señor obraste y nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Queridos hermanos, esta noche queremos continuar para ir finalizando ya y que usted pueda...